Seguimos diciéndole a toda la ciudad que nos quedemos en casa, que el sitio para estar durante esta etapa de confinamiento es en casa, con la gente que convivimos en el hogar y, en consecuencia, evitar salir a la calle. De hecho, vemos que cada vez la ciudad se comporta mejor, siempre se comportó muy bien, pero ayer sábado pues las propuestas de sanción fueron de 37 y ayer sábado por la tarde las calles estaban prácticamente desiertas, me informa la policía. Hoy domingo hasta mediodía las calles completamente desiertas y instamos a que sigamos haciéndolo así, porque es velar por la salud de cada una y cada uno de nosotros y es velar por la salud de toda la ciudad. Así que, disciplinados, vamos a quedarnos en casa. Ayer sábado se reunió la Comisión de Ayudas de Emergencia, hicieron una reunión telemática, cada uno desde su casa, pero valoraron las necesidades y dieron 70 ayudas que superaron los 16.000 euros. Y por tanto, trabajamos sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, toda la semana para dar ayudas de emergencia. Ya dimos desde que empezó la alarma 2.500 ayudas por más de 250.000 euros y ahora ya a través de la atención desde el trabajo en domicilio y haciéndolo a través de reuniones telemáticas ya no hay ni sábados ni domingos. Y yo le quiero agradecer muchísimo y reconocer al Servicio de Atención Social, a la Concejalía de Política de Bienestar, su trabajo, porque lo están haciendo excepcionalmente. Sábados, domingos, festivos y laborables trabajan sin parar y se lo quiero agradecer en nombre de toda la ciudad. Seguimos haciendo limpieza escrupulosa, masiva, seguimos desinfectando todas las calles de la ciudad, seguimos desinfectando todos los contenedores, seguimos haciendo limpieza, seguimos recogiendo residuos sólidos, porque la limpieza de la ciudad y la desinfección de la ciudad es de la mayor importancia. Es evitar la contaminación en los lugares públicos y, por tanto, atacarle al virus cada vez que esté en un espacio público. Ayer los bomberos desinfectaron la zona de la Cruz Roja, el Nicolás Peña, el Hospital Meixoeiro, las residencias de mayores junto al Meixoeiro, la unidad de donación de sangre, la zona, la ambulancia, el 061 y zonas del Hospital Álvaro Cunqueiro. Bueno, pues esta desinfección la vamos a continuar, ¿verdad? Y en coordinación con las autoridades sanitarias, nosotros seguiremos desinfectando todas las zonas de atención médica y sanitaria de Vigo, pero además toda la ciudad. La desinfección de todos los espacios públicos es un factor clave en la lucha contra el coronavirus. Así que hay que quedarse en casa.